Así que quiero que pongas tu mano derecha en el corazón y ores conmigo y le digas: Señor Jesús, hoy te pido que hables a mi vida, que ministres a mi corazón, Señor, que me des la revelación de tu palabra. Quiero recibir ese consejo directo y esa palabra de ánimo, Señor, que me impulse a levantarme y a conquistar lo que tienes para mí. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quisiera iniciar el mes de octubre y esta nueva temporada con un tema que Dios ha puesto en mi corazón, y es un llamado y es una gran noticia de parte del Espíritu Santo para la iglesia, y se resume en una frase muy corta pero muy poderosa, y es esta: no es demasiado tarde. ¿Cuántos dicen amén? No es demasiado tarde. Salomón escribió en Proverbios capítulo 13 verso 12: la esperanza que se demora es tormento para el corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Nosotros vivimos en una sociedad que establece tiempos para que la gente cumpla con algunas expectativas y alcance ciertas metas. Por ejemplo, hay veces que llegan y dicen: para esta edad ya deberías haberte casado, para esta edad ya deberías tener hijos, para esta edad se supone que ya deberías tener un buen trabajo, que ya deberías haber fundado ese negocio. Se supone que a esta edad ya deberías tener una casa propia, o se supone que para esta edad ya no deberías estar haciendo nada. Y son esos deberías o esas expectativas que a veces hay a nivel de la sociedad las que nos generan este sentimiento que se ejemplifica perfecto en la frase: se te pasó el tren. Y muchos nos podemos sentir así en diferentes áreas de nuestra vida. Se nos pasó el tren en las emociones, se nos pasó el tren en nuestras finanzas, se nos pasó el tren para restaurar nuestra familia. Y es ahí donde viene esta demora, que es lo que dice Salomón en Proverbios: se convierte en un tormento para nuestro corazón. Pero en esta tarde, para ti que has estado esperando, para ti que has estado viendo tu reloj, hay un mensaje del cielo para tu vida, y es este: no es demasiado tarde. Le puedes decir al que está a tu lado: no es demasiado tarde. Para muchas personas, el reloj se ha convertido en su peor enemigo, y el tic-tac de las manecillas en el sonido que oprime y atormenta su alma. Muchos miran en el espejo el paso del tiempo en sus rostros, en sus arrugas, en sus ilusiones, en sus sueños, y se hacen la pregunta: Dios mío, ¿hasta cuándo? Pero ahí viene una vez más la voz del Espíritu Santo a decirnos: hijo, hija, no es demasiado tarde. Dios quiere liberarnos en primer lugar de la desilusión de sueños rotos, de la desilusión de expectativas no cumplidas. Dios quiere liberarnos de la frustración, la impotencia al sentirnos de manos amarradas y no ver ese cambio o ese milagro por el que hemos estado esperando. Pero Dios también quiere liberarnos de la negación que nos hace preguntarnos: si ha pasado tanto tiempo, ¿ya para qué lo intento? Pero esta tarde yo quiero animarte con la palabra de Dios. Quiero que hoy el Espíritu Santo te impulse para que puedas entender que no es demasiado tarde, que en la agenda de Dios vas justo a tiempo, y que el Señor cumplirá cada palabra y cada promesa que ha dado para tu vida, porque en este tiempo decimos que son sí y son amén. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Amén. Si lo crees, dale un aplauso al Espíritu Santo. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Y en primer lugar, hoy quiero decirte: no es demasiado tarde para el arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros vemos pasar el tiempo y creemos que los mejores años de nuestra vida los perdimos en el pecado y los arruinamos con nuestras malas decisiones? Incluso el diablo nos puede vender la mentira de que ya no vale la pena, de que ya es infructuoso acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él. Pero hoy quiero decirte: en la agenda de Dios no es demasiado tarde para el arrepentimiento. En 2 de Pedro capítulo 3, el versículo 9 dice que Dios es paciente. Digan conmigo: Dios es paciente. Eso significa Dios espera por nosotros. Dios nos da una y otra oportunidad. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Dios es capaz de detener el tiempo en esta tierra con tal de reconciliarse con nosotros. Dios es capaz de detener su juicio y su castigo y la segunda venida de Cristo con tal de darnos oportunidad para el arrepentimiento. Por eso, si hoy puedes respirar, si hoy tu corazón está latiendo, si hoy estás sentado en esta reunión un domingo como estos, quiero decirte, para ti aún no es demasiado tarde para el arrepentimiento. Dios anhela que nos volvamos a sus brazos. Dios anhela que nos reconciliemos con Él. Mas el peor error que podemos cometer es llegar al fondo y seguir escarbando. Muchas personas dicen: bueno, me hubiera arrepentido cuando era joven, no hubiera arruinado mi matrimonio, no hubiera arruinado mi familia. Bueno, pastor, pero es que yo ya soy demasiado grande, yo creo que es demasiado tarde para mí. ¿Sabes algo? Quiero decirte de parte de Dios: el día no fue ayer, el día no será mañana. La Biblia dice: este es el día de la salvación. Y no importa lo lejos que hoy estés de Dios, no importa cuántas malas decisiones tú hayas tomado, si hoy te acercas con un corazón arrepentido, Dios hará lo increíble y te podrás reconectar con Él. El diablo nos vende la idea: si te hubieras arrepentido antes, no hubieras perdido tantos años. Muchos dicen: me hubiera encantado conocer a Dios cuando era más joven, me hubiera encantado conocer a Dios cuando era un niño, cuando era un adolescente, cuando estaba recién casado. Pero escucha esto, y es poderoso. Levanta tus dos manos y di conmigo lo siguiente: cuando hay arrepentimiento, Dios redime los tiempos. Dile una vez más: cuando hay arrepentimiento, Dios redime los tiempos. Por eso un verso antes, en 2 de Pedro 3:8, dice que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día. Sabes, yo no sé cuántos años tú has perdido, pero estoy seguro que no han sido 1000 años. Y esto es tremendo, porque significa que Dios tiene el poder de hacer en un día lo que nosotros no pudimos lograr en muchos años. A esto le quiero llamar en este momento un instante de gracia. Digan conmigo: un instante de gracia. Y ¿sabes algo? En un instante de gracia, Dios puede hacer más que en toda una vida de pecado. Por eso nosotros encontramos a Sansón. No era el plan original de Dios que él terminara esclavo, sin ojos y en vergüenza. Pero Sansón, a pesar de todo, se arrepintió, buscó a Dios. Y en su último día, en su último momento, ese instante de gracia llegó. Y en un instante, en un momento, él pudo matar más filisteos que en toda una vida como guerrero, que en toda una vida como soldado. Y quiero decirte de parte de Dios, de manera profética en este domingo, que en un instante de gracia, en un momento de favor, podrás lograr en un solo día lo que en muchos años de pecado no habías podido alcanzar. En un instante de gracia verás en tu familia lo que en toda una vida de división no pudiste comprar, no pudiste lograr, porque hoy la gracia de Dios está en este lugar. Y tu momento, tu instante de favor viene. No es demasiado tarde para recibir la vida abundante que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, dale un aplauso a Jesús. No es demasiado tarde para el arrepentimiento. No es demasiado tarde para rectificar. No es demasiado tarde para recalibrar nuestro corazón y volvernos a Dios de una manera sincera. Sabes, por el pecado éramos, mas por el arrepentimiento y su gracia seremos. Por el pecado éramos exitosos, fuimos exitosos, éramos gente bendecida, éramos familias unidas. El pecado borra todo rastro de bendición, de gracia y de favor. Pero cuando viene el arrepentimiento, ya no será éramos, seremos por la gracia de Dios. Y cuando una persona se arrepiente, tiene que saber esto: la gloria postrera de su vida será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Si las cosas que conquistaste, porque muchos dicen: pero mira, yo estoy en pecado, yo estoy más delante de Dios y me iba bien.
y tenía un buen trabajo y me salían algunas cosas medio bien. Pues sabes algo, por causa del arrepentimiento y la gracia de Dios, entenderán que eso es bueno, pero que lo que viene para tu vida es 1000 veces mejor, porque el instante de gracia viene para aquellos que se pueden arrepentir. Amén. Por eso no es demasiado tarde para salvar tu matrimonio, no es demasiado tarde para salvar tu familia y tu propósito, no es demasiado tarde para hacer bien las cosas. No es demasiado tarde para entregarte a Cristo, y no es demasiado tarde para tener una nueva vida en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, no es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Sabes, pues en segundo lugar, hoy quiero decirte esto: no es demasiado tarde para soñar. Lo que le da sentido a nuestras vidas y a nuestro futuro son los sueños de fe y de esperanza que nosotros concebimos en la mente y en el corazón. Por eso yo creo que hay ancianos de 20 años y hay jóvenes de 85. Y estoy viendo muchos jóvenes en espíritu en esta reunión. Bueno, como dos. Estoy viendo muchos jóvenes de espíritu en esta reunión. ¿Sabes algo? El que deja de soñar, amén, el que deja de soñar comienza a envejecer. Es que muchas veces el tiempo pasa, los sueños no se cumplen, no podemos alcanzar ciertas metas, y esos sueños, esos anhelos comienzan a envejecer, comienzan a agonizar y terminan por morir. Una situación muy similar la vivieron Marta y María con su hermano Lázaro. Enfermó gravemente, agonizó y murió. Pero yo te pregunto, ¿cuál es tu Lázaro? ¿Cuál es el sueño que ha muerto en tu corazón? ¿Cuál es esa expectativa que dices, ya no la quiero tener porque tenerla incluso me lastima? Seguir creyendo en esto me frustra. Seguir abrazando estas promesas me desilusiona. ¿Cuál es tu Lázaro? ¿Qué es lo que ha muerto para ti? Yo puedo ver en María una gran desilusión, frustración y negación. En Juan 11:32 le dice: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Noten la intensidad de las palabras de esta hermana frente a la tumba de su hermano. Palabras cargadas de desilusión, palabras cargadas de frustración, palabras tal vez cargadas incluso de ira. Jesús, ¿por qué no llegaste a tiempo? Y es lo que muchos podemos decir: Señor, ¿por qué no contestaste cuando llamé? ¿Por qué no te manifestaste cuando te invoqué? Es el lamento de muchos soñadores. Pero ¿sabes algo? Quien piensa que Dios llega tarde ofende su omnipotencia, porque en este pasaje lo que el Señor le quería enseñar a Marta y a María es que nuestro Dios no está sujeto a los tiempos de este mundo, pero los tiempos de este mundo están sujetos a nuestro Dios. Por lo tanto, escúchame bien, es imposible que nuestro Dios llegue tarde. Pero nuestro concepto humano, en nuestro calendario terrenal, queremos que Dios haga las cosas a nuestro tiempo, a nuestra manera, a nuestra forma, bajo nuestra planeación, bajo nuestros programas, bajo nuestras expectativas, casi como si nosotros quisiéramos controlarlo a Él. Pero es muy interesante lo que Jesús le dice a sus discípulos antes de salir a esta visita y antes de ir a este funeral. Les dice en Juan 11:15: me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que puedan creer. Qué bueno que Jesús se le dijo a los discípulos y no a las hermanas del difunto, porque la traducción Iván Fernando habla hoy es: me estoy retrasando, me estoy demorando a propósito. ¿Sabías tú que hay promesas, palabras y milagros que el Señor Jesucristo demora a propósito en nuestras vidas? Yo no diría: Señor, ¿pero por qué? Y la respuesta está aquí: para que podamos creer que Él es el Señor de los tiempos,
que no es en el momento que nosotros esperamos, no es en la fecha que nosotros calendarizamos, es en su kairos. Digan conmigo, kairos. Y sabes, kairos es una palabra griega que representa esto, el momento en el que algo importante sucede. Kairos es el momento en el que algo importante sucede. Y escucha eso y ojalá lo puedas anotar. Todo lugar donde está Jesús hay un kairos. Todo lugar al que Jesús entra, todo lugar donde Él se manifiesta, allí hay un kairos. ¿Qué significa esto? Que hoy en esta reunión, en medio de esta congregación, el Jesús que estuvo parado frente a la tumba de Lázaro, hoy está en medio de nosotros. Y donde Jesús está, en un momento sucede lo sobrenatural. E iglesia, este es tu momento, este es tu instante, este es tu momento del milagro, de la interrupción natural de las cosas para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Todo lugar donde Jesús está, allí hay un kairos. Y la prédica no nos alcanzaría para ver los ejemplos de la gente que iba caminando en la línea del tiempo, la gente que iba bajo el calendario, la gente que iba bajo la organización de su tiempo. Pero es que cuando Jesús llega, la historia se parte en un antes y un después. Cuando Jesús llega, el kairos se manifiesta. Un estadista dijo: si a los 55 o a los 60 años no cumples tus metas y no cumples tus sueños, es muy probable que jamás los alcances. Es muy probable que nunca los veas hechos una realidad. Pues ¿sabes algo? Ese estadista no conocía a nuestro Dios. Porque quiero decirte, lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios va a manifestar, no depende de tu edad, depende de su poder. Y aún en la vejez fructificaremos y estaremos vigorosos y verdes para la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén. Por eso a sus 85 años Caleb dijo: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. A ver, mira al que está a tu lado, ¿se ve fuerte, vigoroso como Caleb? ¿O ya es un cuarentón de la tercera edad? No, es que yo ya parezco chicharrón, todo me truena. ¿Cuál era mi fuerza? Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora para la guerra, para salir y para entrar. ¿Sabes algo? Necesitamos cristianos que le crean más a Dios que al reloj. Necesitamos cristianos que pongan su confianza en las promesas invaluables, inagotables y sin fecha de caducidad de nuestro Dios, más que en los días del calendario. Es verdad, han pasado los años, es verdad, han pasado las horas, pero ¿sabes algo? La Biblia dice que el favor de Dios dura toda la vida. Y el momento de cumplir sueños, anhelos y de ver promesas es ahora. Tu kairos es ahora. Tu milagro es ahora, porque Dios lo hará con su poder. Dios lo hará con su poder. Muchos dicen: bueno, como yo ya tengo esta edad o como yo tengo estas circunstancias, me jubilo de soñar. Nunca, y era el que está a tu lado, nunca te jubiles de soñar. Nunca te jubiles de soñar, porque no es demasiado tarde. No es demasiado tarde. No eres demasiado grande, no eres demasiado débil. No depende de ti, depende de tu Dios. ¿Sabes algo? Cuando yo vi casarse a Diego, pensé que era demasiado tarde para mí. Y luego vi casarse a Marco, y ahí llegaron unos enviados de Satanás a decirme esta famosa frase: chivo brincado. ¿Qué dice? ¿Y sabes qué?
O sea, yo ya me veía en el espejo y casi oía así, me sentí un chivo, pero no un chivo cualquiera, ya un chivo quedado. Ya a mis 20 y tantos años me sentía el quedado, el soltero de la familia. Ya me visualizaba como el tío buena onda, ¿verdad? Ay, pero gracias a Dios que no es demasiado tarde, y que cuando menos lo esperamos, en un instante, en un momento, Él cambia todas las cosas a nuestro favor. ¿Sabes algo? Renuncia a sentirte un chivo quedado en tus finanzas. Renuncia a sentirte una chiva quedada sentimentalmente. Renuncia a sentirte un chivo quedado en sueños y en proyectos. Tú no eres un chivo quedado, tú eres un hijo y una hija de Dios, y cumplirás todo lo que Él te prometió. Lo verás, lo abrazarás. Este es el tiempo de tu milagro. Este es el kairos de nuestro Dios. Créele más a Él que a tu reloj. Mira su palabra y deja de mirar el calendario. Ay, es que faltan 3 meses para que se acabe el 2021 y yo no he visto nada. Ay, en los últimos instantes de este año Dios puede hacer lo sobrenatural que tú en tus fuerzas no podrías hacer en toda una década. Pon tus ojos en Cristo y quita tus ojos del reloj, porque no es demasiado tarde. En tercer lugar, para levantarte. Dile al que está a tu lado: no es demasiado tarde para levantarte. Dile: levántate. Dile: levántate. Dile al que está al otro lado: levántate. Eso es lo que Jesús le dijo a muchos que estaban tirados en su enfermedad, tirados en su dolor. Les dijo: levántate. Y es lo mismo que hoy Cristo te dice a ti y a mí: hijo, hija, levántate. Porque es muy cómodo y es muy mediocre quedarnos tirando, lamentándonos, reviviendo una y otra vez nuestros fracasos, anclados a la excusa: es que es demasiado tarde, es que ya para qué lo intento, es que ya no vale la pena, es que ya para qué me levanto. No, renunciemos a la tentación de victimizarnos. En Cristo tú y yo no somos víctimas, tú y yo somos victoriosos por la sangre de Cristo. No es demasiado tarde para levantarnos, no es demasiado tarde para volverlo a intentar. Por eso en Efesios capítulo 5 verso 14 la palabra dice: despierta tú que duermes. Hay muchos que están en un letargo espiritual, muchos que ya se acomodaron ahí en esa cama de dolor, en esa cama de frustración, en esa cama de desilusión. Pues hoy el Señor te dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Has estado acostado en las tinieblas, pero así como sucede en una habitación, en un clic se enciende la luz y cambia todo. Y ¿sabes algo? Viene ese clic, viene ese instante, viene ese momento en el que Dios dice sobre ti, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tu matrimonio: sea la luz. Y es la luz para tu vida. Es el momento. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo. Levántate. En lugar de levantar argumentos y excusas, levanta tu ánimo. En lugar de levantar incredulidad, levanta tu fe. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aún falta mucho tiempo para la cosecha. Sí, Señor, yo tengo fe, pero falta mucho tiempo. Estaban viendo el reloj, tenían los ojos en el calendario. Pero Jesús les dijo en Juan 4:35: alcen sus ojos y miren los campos, están listos para la cosecha. Los discípulos estaban viendo el reloj, estaban viendo el calendario. Por eso Salomón dice: al que el viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, jamás cosechará. Muchos están esperando humanamente el tiempo perfecto para intentarlo. Cuando se acabe la pandemia, cuando se me enderece el barco, cuando me siento un poco mejor, cuando la gente me apoye, cuando encuentre un buen socio, cuando esto, cuando el otro, cuando aquello. Y pasa el tiempo y pierden su momento. Pero hoy el Señor te dice: hijo,
Alza tus ojos, porque el escenario está listo para que mi gloria se derrame sobre tu vida, y verás cosas que ojo no vio, y quedarás sorprendido, porque no fue ayer, no es mañana, hoy es mi kairos para tu vida. Hoy es mi momento para ti. Levántate. Escuché a una poeta recitar una poesía, me gustó. Dijo: cuéntame la historia más feliz en 2 palabras. Y dijo: te amo. Cuéntame la historia más triste del mundo en una sola palabra. Y dijo: hubiera. No hay nada peor que el hubiera. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera levantado? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera creído a Dios? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido intentándolo? No te quedes en el hubiera. Este es el momento de Dios para tu vida. Escucha esto: el tiempo es solo una medida terrenal que usamos los humanos para darle orden a nuestra realidad. Pero el tiempo no es absoluto, porque hoy aquí es una hora, del otro lado del océano en Asia es otra. El tiempo no es absoluto. Lo único absoluto es nuestro Dios. El tiempo es una medida que ordena nuestros días, que ordena nuestras vidas. Nuestro Dios está por encima del tiempo. Nuestro Dios tiene un nombre en hebreo que es Jehová Olam. Digan conmigo: Jehová Olam. Significa el Dios eterno, el Dios que está por encima de los tiempos. Así que pon atención. Aquí en la tierra nos movemos por tiempos, por fechas, por días y por horas, pero en la eternidad no es así. En el plano de Dios, en el plano del eterno, no hay tiempos. En el plano de lo eterno hay momentos. Levanta la mano si me estoy dando a entender. Aquí hay tiempos, en ese plano terrenal, pero en el plano celestial no hay tiempos, hay momentos. Eso es lo que explica la palabra griega kairos: un momento, un instante, un de repente, como los que encontramos en la Biblia. Por eso muchas personas equivocadamente han estado mirando donde no deben mirar. Han estado mirando el reloj, han estado mirando el calendario, y por eso se decepcionan, porque humanamente es demasiado tarde. Pero escucha esto: lo sobrenatural no es cuestión de tiempo. Lo sobrenatural es cuestión de un momento, de un kairos, y es cuando el Señor manifiesta su poder en medio de nuestra línea de tiempo y se interrumpe el orden natural y normal de las cosas. Es cuando la gente dice: yo no puedo entender, él estaba predestinado al fracaso, él estaba predestinado a la muerte, él estaba en el camino, de acuerdo a nuestro cronograma, a ser el peor de todos, la peor de todas. Pero es ahí donde el momento glorioso de Dios se manifiesta en nuestras vidas, y su de repente cambia nuestras historias. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Amén. ¿Cuántos lo reciben? ¿Lo recibes? Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Ese momento viene para tu vida, ese instante. Has estado perseverando, habías estado viendo el calendario, y es verdad, han pasado años, ha pasado tiempo, pero en un instante, en un momento glorioso, en un instante en la presencia de Dios, todo será diferente. No es demasiado tarde para nuestro Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos reciben esa palabra el día de hoy? Amén. Quiero que pongas atención a las pantallas, porque cada uno de estos domingos vamos a escuchar
Una historia que nos va a inspirar, de gente de esta familia que han entendido esto. Hoy el testimonio que vamos a ver es de no es demasiado tarde. Pongamos atención a las pantallas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Basoco, yo pertenezco a la Iglesia Tierra Nueva Internacional, tengo 28 años, estoy casada y bueno, hoy quiero abrir mi corazón, contarte poco de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Bueno, yo me entero que estoy embarazada en el 2014, pues prácticamente estábamos súper emocionados, súper contentos, ilusionados pues con la llegada de nuestro primer bebé. Era un varoncito, lo nombramos Fabricito porque así se llama su papá se llama Fabricio. Y bueno, pues estábamos muy ilusionados en la espera de este bebé, como todo matrimonio. Pues ahora sí que contando los días, pues muy contentos. Fabricito estuvo con nosotros 1 mes y medio, él duró con nosotros 1 mes y medio compartiendo ese tiempo, esos días. Más que nada, pues hubo ciertas complicaciones a través del embarazo, complicaciones que hizo que el parto fuera prematuro. Él nació de 8 meses, pues duró 1 semana en el hospital, 1 semana en incubadora, donde el bebé pues estuvo con oxígeno, donde estuvo alimentándose por medio de sondas. Poco a poco pues se fue fortaleciendo, poco a poquito fue mejorando. Y ya a la semana nos los dan de alta, ¿verdad? Al bebé. Pues bueno, ya a partir de ahí, que pasó la semana, estuvimos muy contentos, nuestra familia, mi esposo y yo, poderlo recibir en casa. Porque ya teníamos pues todo preparado, la ilusión de que él ya llegara a casa, de tenerlo en nuestros brazos. Y pues llegó a nuestra casa, pasaba el tiempo y empezábamos a notar que el bebé respiraba como un poco agitado, su respiración no era muy normal. A la semana pues no ganaba peso, no crecía, eso nos preocupaba mucho. De pronto pues en ese momento hicimos una cita con el pediatra y precisamente sí nos decía que en 1 semana no había ganado ni siquiera 1 kilo, no había crecido, creo que nada más 1 centímetro había crecido y pues eso no era normal en un bebé. Por ahí nos recetaron ciertas recomendaciones, ciertas alimentación, fórmulas y todo porque pues no crecía. Un día me levanté en la madrugada porque Fabricito estaba llorando. Yo le escuchaba en sus pulmoncitos como si fuera agua, un poquito como flemas, como un poquito de agua, y eso me preocupó mucho. Ese día era como las 5 de la mañana que nos fuimos al hospital. Llegamos, hay algo que cabe mencionar, que siempre sentí la presencia de Dios, que Dios ya estaba preparando todo, la hora, el lugar, el día. Pues nos sentíamos un poco inquietos, pero antes de entrar a la consulta a mi mamá le llega un mensaje de parte de la señora Dulce, que es una líder hermosa de la iglesia. A las 5 de la mañana le manda un mensaje con una promesa que dice, que está en Salmos, que dice: yo soy tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Ya al entrar a la consulta, el doctor lo comienza a checar y precisamente nos dice que él escuchaba un soplo en el corazón. Ya después, pues el doctor pues nos dice, ¿sabe qué? Si tiene que llevarlo al cardiólogo. Pues en ese momento que estamos en la salita de espera, solamente estábamos esperando a mi papá para que viniera por nosotros. Cuando llega mi papá por nosotros a recogernos, se da cuenta mi papá que Fabricito pues no tiene respiración y no se mueve. Rápidamente corremos, hablamos, gritamos a los doctores. Precisamente estábamos enfrente de urgencias, lo meten a urgencias. Ahí comencé a sentir mi corazón que se quebrantaba. Cuando sale el doctor,
pues ahí es donde comienza el quebranto, la noticia que a nadie le gustaría escuchar, que el bebé había fallecido. Pues en shock decir, no puede ser, esto no puede estar pasando, esto es un sueño, que jamás en mi vida yo iba a imaginar que iba a pasar por esto. Mientras pasaban los días, pues se me venían los recuerdos que yo pasaba con él, mi propio cuerpo me recordaba que yo era mamá. Yo tuve una cesárea, las heridas que yo podía ver en mi cuerpo. Recuerdo que el cuartito que el bebé, su cuarto de cuna, lo convertí en un cuarto de oración. Él me habló en Isaías 65, 17 al 20. Yo me apropié de esa promesa donde él me decía que no me volvería a pasar lo mismo. Llegué a mi tierra prometida, que es Victoria. Pasaron 7 años. Victoria ha sido restitución en nuestra vida, ha sido un tiempo de gozo, de alegría en nuestros corazones, no solo a nosotros, sino que pues alrededor, a mis papás, a mis suegros, a nuestra familia. Si algo te pudiera decir, el duelo lo vas a vivir, pero nunca vas a estar sola. Dios siempre va a estar contigo, siempre te va a acompañar, y Él viene a traer ese consuelo y viene a traer esa paz, ahora sí como lo dice en la Biblia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si algo pudiera aconsejarte es que te tomes de la mano de Dios. Él te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí de este lado ahí está Cari, no sé si se puede poner de pie Cari, para que te vean, no sé si te alcanzan a ver. Nosotros sabíamos la historia, nunca me había bendecido tanto esa historia a mi esposa y a mí como ahora. Porque este mensaje, lo que nosotros predicamos, es primero para nosotros. No es demasiado tarde. Y hoy no importa lo que estés viviendo, hoy Dios te dice, hijo, hija, no es demasiado tarde. Amén. Si lo crees, ponte de pie y dale el mejor aplauso al Señor Jesucristo en esta tarde, y gritos de alegría a nuestro Dios.